Buenas noches, cuervos. Gracias por estar aquí una vez más. Hoy tengo varias historias para contarles. Son de esas historias que pasan cuando uno menos se lo espera. En la casa, en el ascensor o en viajes. Así que te invito a acomodarte bien en donde sea que estés. Baja la luz si te animás y prepárate, porque estás por entrar a tus miedos más profundos. Comenzamos. Yo vivía en el 5º piso de un edificio de 8 pisos. Era un edificio viejo, de los que tienen un solo ascensor y siempre está haciendo ruidos raros. Supongo que es normal, que los ascensores viejos son así. Se detienen, tiemblan y a veces tardan en abrir la puerta. Pero este ascensor hacía algo que ningún otro había hecho. Siempre se detenía en el 3er piso. No importaba si yo iba bajando desde el 8º o subiendo desde el 1º. Al llegar al 3º, el ascensor se paraba solo. Las puertas se abrían lentamente. Se quedaban abiertas unos segundos y después se cerraban. El pasillo siempre estaba solo. Era bastante extraño. Las primeras veces pensé que era algún vecino que llamaba al mismo tiempo que yo, pero el ascensor nunca se desviaba a otro piso, solo al 3º, y siempre se abría la puerta, pero nunca había nadie. Un día le pregunté al portero. Me dijo que en el 3er piso no vivía nadie desde hacía años, que los apartamentos estaban desocupados porque el dueño los estaba renovando. Me preguntó si yo había visto a alguien. Le dije que no. Se quedó callado un rato y después me dijo que los vecinos de otros pisos también se quejaban de lo mismo, que el ascensor se paraba en el 3er piso sin razón. Le pregunté si había pasado algo en ese piso. El portero me miró raro y me dijo que él llevaba poco tiempo trabajando ahí, que no sabía, pero por la cara que puso me di cuenta que sí sabía algo, solo que no quería decírmelo. Una noche volví tarde del trabajo. Eran como las 11 de la noche. Entré al edificio, llamé al ascensor y subí. Cuando pasó al 2º piso supe que se iba a parar. Lo sentí. El ascensor empezó a frenar solo y las puertas se abrieron en el 3º. Como siempre, no había nadie. Pero esta vez el pasillo estaba diferente. Había una luz encendida al fondo en uno de los departamentos. Yo había visto ese pasillo desde lejos muchas veces y siempre estaba oscuro. Esa noche había una luz tenue, como de una vela saliendo por debajo de una de las puertas. Sentí mucho frío. No sé si era el miedo o el aire acondicionado del ascensor, pero no pude evitar quedarme mirando. Las puertas del ascensor empezaron a cerrarse, pero yo metí la mano para que no se cerraran. No sé por qué. Fue un impulso y salí al pasillo. Caminé despacio hacia la puerta donde salía la luz. No escuchaba nada. En medio del silencio del edificio, el sonido de mis pasos en la baldosa resonaba por todo lado. Traté de caminar de puntillas como si hubiera alguien que pudiera escucharme en un piso abandonado. Cuando llegué a la puerta, me quedé quieto unos segundos, dudando. Después, toqué la madera con los nudillos. Nadie contestó. Por supuesto, pensé, no puede haber nadie ahí. Volví a tocar y nada. Apoyé la oreja contra la puerta y escuché algo. Era como un susurro, pero no podía distinguir las palabras. Varias voces muy bajito, como si estuvieran rezando o repitiendo algo una y otra vez. Me alejé de la puerta asustado y volví al ascensor. Me fui a mi piso y entré a mi departamento sin mirar atrás. Al día siguiente hablé con la administradora del edificio. Le pregunté por los departamentos del 3er piso. Me dijo que estaban desocupados, que el dueño vivía lejos y que casi nunca venía. Le pregunté si era posible que alguien estuviera entrando a esos departamentos. Me dijo que no.
que las puertas estaban cerradas y que ella tenía las llaves. Le conté lo de la luz y los susurros. Me miró raro, igual de raro que me había visto el portero. Después suspiró y me dijo que no me preocupara, que iba a revisar ella misma esa noche. A la semana siguiente la administradora renunció. Nadie supo por qué. Solo dijeron que había sido de repente, que no dio explicaciones y se fue. Las semanas pasaron. El ascensor seguía parándose en el tercer piso, pero yo ya no me bajaba. Aprendí a ignorarlo. Miraba para otro lado mientras las puertas se abrían, esperando los segundos eternos que pasaban hasta que las puertas se volvían a cerrar. Una madrugada, como a las 2 de la mañana, me despertó el ruido del ascensor. Vivo en el 5º piso, lejos del ascensor. No debería poder escucharlo desde mi cama, pero esa noche lo escuché claramente. Subía y bajaba, y cada vez que lo sentía más cerca se sentía que se detenía en mi piso. Me levanté y me asomé por la mirilla de la puerta de mi departamento. El pasillo estaba vacío, pero el ascensor estaba abierto en el 5º piso, con las luces encendidas, totalmente vacío, como si me estuviera esperando. Después de unos segundos, las puertas se cerraron y el ascensor bajó. Volvió a subir, se paró otra vez en el 5º. Las puertas se abrieron y de nuevo estaba vacío. Eso se repitió varias veces durante casi una hora. Al final dejé de mirar. Me tapé la cabeza con la almohada y traté de dormir. Al otro día hablé con una vecina del 6º piso. Le pregunté si ella había escuchado el ascensor moviéndose solo en la madrugada. Me dijo que sí, que no era la primera vez, que llevaba meses pasando. Me dijo que había hablado con otros vecinos y que algunos le habían contado cosas peores. Una señora del 4º piso le había dicho que una vez el ascensor se abrió en el 3º y ella alcanzó a ver una sombra saliendo de uno de los departamentos. Una sombra que caminaba hacia el ascensor, pero que desapareció antes de llegar. Extrañamente, el portero nuevo no sabía nada. La administradora nueva tampoco. Yo me mudé de ese edificio hace un año. No fue solo por el ascensor, pero definitivamente eso ayudó a decidirme. Nunca supe qué era lo que había en el 3er piso y la verdad, no quiero saberlo. Lo que sí me quedó de costumbre después de vivir en ese edificio es subir siempre por las escaleras. Esto me pasó cuando mi hijo tenía 5 años, tal vez 6. No me acuerdo bien de la edad, pero sí me acuerdo de todo lo demás. Nosotros vivíamos en una casa chica, de esas que tienen un pasillo largo y habitaciones al fondo. Mi hijo dormía en el último cuarto, el que daba al patio. Era el que más lejos estaba de la sala, donde yo solía quedarme a ver tele hasta tarde. Él siempre fue un niño tranquilo. Le gustaba jugar con sus coches, ver caricaturas, dibujar, cosas normales de un niño. Pero un día empezó a hablar de Carlitos, y ahí fue cuando todo empezó. Carlitos era su amigo, pero no un amigo del jardín de infantes o del vecindario. Carlitos, según él, vivía en su armario. Yo me reí la primera vez que me lo dijo. Le pregunté si Carlitos salía a jugar con él, y mi hijo me dijo que sí, que a veces jugaban después de que yo me iba a dormir. Después de que yo me duermo. Me dijo que sí, que Carlitos esperaba hasta que yo apagara el tele y cerrara los ojos. Entonces él salía del armario y se sentaba con mi hijo en la cama. A veces le contaba historias, otras veces solo se quedaban callados mirando la ventana. Yo pensé que era un juego. Los niños inventan cosas y no le di más vueltas. Pero una noche que me quedé dormido en el sillón con la tele encendida, me despertó un ruido. Era mi hijo que caminaba por el pasillo en pijama, descalzo. Lo vi pasar frente a mí, directo hacia la cocina. No me vio. Tenía los ojos medio abiertos, como si estuviera sonámbulo. Lo seguí sin hacer ruido. Llegó a la cocina, abrió la nevera y sacó un vaso de leche.
No era un vaso chico, era uno de esos vasos grandes que usamos para el agua. Lo llenó hasta arriba, cerró la puerta y se fue caminando de regreso. Pasó frente a mí otra vez. Yo estaba a 1 metro de él y ni siquiera me vio. Lo seguí hasta su cuarto. Entró, dejó el vaso de leche sobre la mesa de noche y se metió en la cama. Pero no se tapó ni se acostó. Se quedó sentado mirando hacia el armario. Yo me quedé en la puerta esperando a ver qué pasaba. Mi hijo susurró algo e hizo un gesto de saludo con la mano. Después estiró el brazo y empujó el vaso de leche hacia el otro lado de la mesa de noche, como si se lo ofreciera a alguien que estaba ahí sentado. Yo me asomé, pero no logré ver a nadie. Encendí la luz de golpe. Mi hijo parpadeó y me miró. Me dijo que por qué lo había despertado, que Carlitos se iba a quedar a jugar. Le dije que volviera a dormir y me fui, pero pasé toda la noche pensando en lo que había pasado. Los días siguientes empecé a prestar más atención. A veces escuchaba a mi hijo hablar en su cuarto cuando yo estaba acostado. Parecía una conversación más que un juego de niños, con pausas, como si estuviera esperando la respuesta de alguien y después seguía hablando. Una tarde antes de irme a trabajar le pregunté si Carlitos estaba en su cuarto. Me dijo que sí. Le pregunté si podía verlo, pero me dijo que no, que Carlitos solo se aparece cuando no hay adultos cerca. Ni siquiera cuando estoy yo. No, me dijo mi hijo. Carlitos dice que los grandes no entienden. Eso me quedó dando vueltas en la cabeza y no me gustó para nada. Lo que me hizo dejar de pensar que era un juego fue una noche en particular. Había salido a comprar algo a la farmacia. Mi hijo se había quedado con mi esposa que estaba viendo tele en la sala. Cuando volví, mi esposa estaba pálida. Me dijo que nuestro hijo se había ido a su cuarto hace un rato y que ella empezó a escuchar que hablaba solo, pero después escuchó un golpe. Se levantó deprisa y fue a ver qué pasaba. Y la puerta del cuarto estaba cerrada con llave. Pero mi hijo no tiene llave de su cuarto. Mi esposa llamó a la puerta y mi hijo abrió como si nada. Le preguntó por qué había cerrado con llave. Él le dijo que no había cerrado nada, que Carlitos lo había hecho para que los grandes no entraran a molestar. Mi esposa revisó la puerta. La llave estaba puesta del lado de adentro, pero era una llave vieja, de esas grandes que cuesta girar. Mi hijo no tenía fuerza para hacerlo. Me acerqué al armario y abrí la puerta. Había ropa, zapatos, cajas viejas. Pero cuando encendí la luz de mi celular, en el fondo, pegada a la pared, había una mano marcada como de barro. Una mano pequeña, como de niño. Pero mi hijo es muy pequeño como para que pudiera llegar a esa altura. Nos mudamos de esa casa unos meses después. Por suerte mi hijo ya no habla de Carlitos. Dice que no se acuerda quién es. Y yo espero que nunca más lo recuerde. Mi tío Roberto era una persona normal. Tenía un trabajo en una fábrica y los fines de semana arreglaba cosas en su casa. Los sábados se relajaba viendo películas en las noches. Nunca fue de hablar mucho, pero tampoco era raro. Era solo callado. Todo cambió cuando volvió de un viaje. Se había ido a un pueblo pequeño, en las montañas, a visitar a unos amigos que conocía desde hace años. Estuvo afuera una semana. Cuando volvió, mi prima me llamó por teléfono. Me dijo que algo andaba mal con su papá, que no quería asustarme, pero que por favor fuera a verlo. Fui un domingo en la tarde. Lo primero que noté fue su mirada. No sé cómo explicarlo. Él me veía, pero parecía que estaba mirando algo detrás de mí, como si yo no estuviera ahí del todo. Me saludó con la mano sin decir una palabra y se fue a su habitación. Mi prima me contó que desde que volvió del viaje no dormía de noche. Se quedaba despierto, sentado en la cocina con la luz apagada. Ella lo había encontrado varias veces a las 3 de la mañana, mirando fijo la pared. También me dijo que casi no comía nada,
Le llevaba la comida, él se sentaba frente al plato, lo miraba un rato y después lo empujaba. Decía que no tenía hambre, pero se le veían las costillas. Estaba flaco como nunca lo había visto. Lo más extraño era que a veces hablaba solo, pero no como lo haríamos cualquiera de nosotros. Era como si estuviera discutiendo con alguien más que uno no podía ver. Mi prima lo escuchaba desde su cuarto, la voz de él enojada. Después, un silencio. Después la voz otra vez, pero más baja. Le pregunté si había pensado en llevarlo al médico. Me dijo que ya había ido, que le hicieron análisis y que no le encontraron nada. El médico dijo que podía ser depresión. Le recetó unas pastillas, pero mi tío las tiró al basurero cuando mi prima no lo miraba. Yo me quedé esa noche a acompañarlos. Me despertó un ruido como a las 2 de la mañana. Era la puerta de la nevera que se abría y se cerraba. Fui a la cocina y vi a mi tío. Estaba parado frente a ella, con la puerta abierta, pero no estaba sacando nada, solo la miraba. La luz de adentro le iluminaba la cara y tenía una expresión que no supe describir. Parecía ansioso. Era como si estuviera esperando algo. Le pregunté si estaba bien. Me miró. Y otra vez esa sensación de que miraba a través de mí. Se quedó callado un momento y después me dijo: no quiero irme todavía. Yo no supe qué responder. Me quedé ahí parado sin saber qué hacer. Él cerró la nevera y se fue caminando despacio al fondo de la casa. No volví a verlo hasta la mañana siguiente. Pasaron los días. Mi prima me seguía llamando, cada vez más preocupada. Mi tío había dejado de bañarse, también había dejado de salir de la casa. Se pasaba el día en su cuarto, con la puerta cerrada y no respondía cuando le hablaban. Un día mi prima se animó a revisar la mochila que él había llevado al viaje. Estaba tirada al fondo del ropero. Adentro encontró un cuaderno pequeño, más como una libretita, de esas que tienen la tapa negra. Era la letra de mi tío, sí, pero todo se veía desordenado y mal escrito. Eran frases sueltas, repetidas una y otra vez en páginas y páginas. No quiero irme. Me prometieron que no. Todavía no. La última página tenía una sola línea escrita con mucha fuerza. Ellos me vieron y yo no quería verlos. Mi prima me lo mostró por teléfono, me mandó fotos. No supe qué decirle. Le dije que fuera a la iglesia del barrio, que hablara con un cura. No creo en esas cosas, pero ya no se me ocurría nada más. El cura fue a la casa el otro día. Estuvo adentro como 1 hora. Cuando salió, tenía una expresión distinta. No quiso decirnos qué pasó. Solo dijo que mi tío necesitaba ayuda, pero no la que él podía darle, y se fue. Mi tío murió 3 semanas después. Fue un paro cardíaco, dijeron los médicos. Pero él tenía 54 años y nunca había tenido problemas del corazón. Mi prima me contó que la noche antes de que falleciera, él se levantó de la cama, se vistió y se sentó en la sala a esperar. Ella le preguntó qué estaba haciendo. Y mi tío le dijo: ya vienen. No te asustes. Por supuesto que no llegó nadie, pero él se quedó sentado toda la noche mirando la puerta. A veces pienso en ese pueblo al que fue, en quiénes eran esos amigos que visitó, o qué fue lo que vio en ese viaje que lo cambió para siempre. Mi prima se mudó de esa casa, no pudo quedarse. Yo no fui al entierro. No sé por qué, pero no pude. Todavía tengo las fotos de ese cuaderno en mi teléfono. Y a veces las miro. Y me acuerdo de la cara de mi tío esa noche en la cocina, con la nevera abierta, diciéndome: no quiero irme todavía. Gracias por llegar hasta aquí conmigo. De verdad, te lo agradezco mucho. Si alguna de estas historias te hizo sentir algo, por favor, regálame tu like. Y si te animás, contame en los comentarios cuál de estas historias te gustó más
O si tienes alguna experiencia parecida, me encantaría leerte. Nos escuchamos en el próximo relato. Cuídate mucho y sobre todo en esas noches solitarias, si escuchas el ascensor moverse solo, mejor subí por las escaleras. Un saludo de terror.